La sala del tribunal estaba helada, no solo por la temperatura, sino por la forma en que el silencio parecía envolver cada respiración. Emily Crawford permanecía rígida en la sección de la demandante, agarrando los bordes de la silla con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos como el hueso. Al otro lado de la sala, su esposo, Daniel, parecía no haber sido afectado por el frío. Su traje azul marino a medida le sentaba a la perfección. Sus gemelos dorados brillaban bajo las luces fluorescentes. Su expresión tranquila, demasiado tranquila. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal de Me Gusta. Difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Daniel se recostó ligeramente, con una mano apoyada en la mesa pulida y la otra golpeando su rodilla con un ritmo que solo él entendía. A su lado estaba Vincent Tail, uno de los abogados más caros de la ciudad. Un hombre que llevaba su arrogancia con la misma naturalidad que su corbata perfectamente anudada. Cada pocos minutos Vincent le susurraba al oído a Daniel, y éste respondía con una leve sonrisa burlona, como si el resultado ya estuviera decidido, antes de siquiera poner un pie en esa habitación. Emily sentía todas las miradas sobre ella. La galería estaba medio llena de periodistas con sus cuadernos listos, espectadores curiosos y algunos rostros conocidos que alguna vez se habían considerado sus amigos. La mayoría evitaba mirarla a los ojos. El escándalo tenía la capacidad de hacer desaparecer a la gente. El juez se aclaró la garganta, enfocando la sala. Senator Crawford niega la paternidad de la menor Lily Crawford. Daniel no dudó. Sí, señoría, no soy el padre. Su voz era suave y firme, como si la hubiera practicado 100 veces frente a un espejo. Las palabras golpearon a Emily como una bofetada. Sintió una opresión en el pecho y un ardor en la garganta. Queria Greeter quería contarles a todos sobre las noches que Daniel había abrazado a Elise cuando era recién nacida. Los raros momentos en que su dureza se suavizaba hasta convertirse en algo casi tierno. Pero esos recuerdos ahora parecían mentiras, distorsionados por su fría negación. Su abogado se movió a su lado, listo para intervenir, pero Emily negó levemente con la cabeza. Todavía no. Necesitaba oírlo, necesitaba ver hasta dónde llegaría Daniel. El juez arqueó una ceja. ¿Está seguro? Asterisk totalmente seguro, respondió Daniel, con la mirada fija en Emily. No era la mirada de alguien que defendía la verdad. Era la mirada de alguien que lanzaba una advertencia. A Emily se le encogió el corazón. No se trataba solo de dinero. Daniel intentaba borrar a su hija de su perfecta vida pública, y a juzgar por su actitud tranquila, creía que podía hacerlo sin consecuencias. Mientras continuaba la audiencia, el abogado de Daniel presentó un conjunto de documentos, incluyendo resultados de ADN. Emily se le aceleró el pulso al verlos. Sabía que esos resultados no eran reales. Daniel tenía los recursos para manipular cualquier cosa, especialmente las pruebas. Pero aquí, en esta sala, rodeado de su poder e influencia, la verdad parecía algo frágil y peligroso. El abogado de Emily se levantó para objetar, pero el juez lo descartó por el momento. Revisaremos la documentación a detalle en la próxima sesión. Por ahora, se levanta el juicio. El sonido del mazo rompió el silencio, pero Emily apenas lo oyó. Tenía la mirada fija en Daniel. Él ya estaba de pie, abotonándose la chaqueta, sin siquiera mirarla. Ni una sola vez. Al salir de la sala, las cámaras empezaron a destellar en el pasillo. Los periodistas lo llamaron por su nombre, y las preguntas le llegaban desde todas partes. Daniel le sonrió, como si acabara de ganar algo. Emily permaneció sentada un momento, con el cuerpo pesado. Sabía que no era el final. Era solo el primer movimiento de una partida que Daniel llevaba jugando mucho antes de que ella se diera cuenta de que era un peón. Se levantó lentamente, con las manos temblorosas, y caminó hacia la salida. Cada paso le pesaba más que el anterior. Aún no sabía cómo, pero lucharía. Afuera, el aire invernal le cortaba la piel. En lo más profundo de su ser, bajo la angustia, una chispa de determinación comenzó a arder por Emily Crawford. Sabía algo que el tribunal desconocía. La fachada perfecta de Daniel tenía grietas, y ella iba a encontrarlas. El frío del juzgado perduró en los huesos de Emily mucho después de su partida. Mientras bajaba las escaleras, con los flashes de las cámaras aún resonando en su mente, sus pensamientos se remontaron al pasado, lejos de los fríos suelos de mármol y los papeles legales, a una época en la que Daniel Crawford no solo conocía su nombre, le hacía creer que pertenecía al suyo. Fue en una gala benéfica, nada menos. Emily no debía estar allí. Había estado cubriendo el evento como empleada Junior R de una revista de estilo de vida, más centrada en captar citas que en llamar la atención. Pero Daniel la notó. Tenía una forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en la sala. Con sus penetrantes ojos azules clavados en los tuyos,
como si te hubiera estado buscando toda la noche. Sus primeras conversaciones fueron embriagantes. Hablaba de arte, viajes y una visión de la vida que parecía sacada de las mismas revistas para las que Emily escribía. En cuestión de semanas, ella cenaba en lugares que solo había visto en revistas de lujo. En cuestión de meses, se convirtió en su compañera inseparable. Su mundo se reducía a orbitar alrededor del suyo. En aquellos primeros días, Daniel era la calidez y el encanto personificados. Le enviaba flores sin motivo alguno, la llevaba de viaje de fin de semana y le hacía promesas de un futuro que parecían inquebrantables. Pero incluso entonces, si se fijaba bien, podía ver las grietas, la forma en que su expresión se endurecía cuando los camareros cometían pequeños errores, la rápida, casi imperceptible presión que le daba cuando alguien lo interrumpía tras casarse. El encanto perduró, pero también las grietas. El cariño de Daniel empezó a parecer condicional, como una actuación que realizaba cuando otros lo observaban. En cenas con amigos, su mano se posaba suavemente sobre la de ella, sonriéndole con precisión perfecta. Pero a puerta cerrada, la calidez se enfrió. Emily fue la primera en notar sus ausencias. Largos viajes de negocios con detalles imprecisos, llamadas nocturnas atendidas en otra habitación. Cuando le preguntaba por ellas, las respuestas de Daniel eran educadas pero evasivas. No tienes que preocuparte por esto, Emily, son negocios, confía en mí. Su voz era tranquila, pero siempre con un dejo de advertencia. Luego estaba su obsesión por las apariencias. Cada foto, cada aparición pública tenía que ser cuidada. Los vestidos de Emily se seleccionaban para que combinaran con sus trajes. Sus palabras en los eventos eran sutilmente guiadas por él. No solo gestionaba su imagen, sino la de ella. Al principio, desestimó la inquietud, considerándola como los dolores de cabeza del matrimonio. Pero una parte de ella sabía, incluso entonces, que el mundo de Daniel no se basaba en el amor. Se basaba en el control. Años después, de vuelta en las escaleras del juzgado, la comprensión se apoderó de su pecho con más fuerza en el Daniel que negó a su hija. Era el mismo Daniel que, desde el principio, había estado construyendo muros que ella no había visto. Al subir al coche que la esperaba, su reflejo en la ventana le llamó la atención. La mujer que la miraba no era la chica de ojos abiertos que se había adentrado en el mundo de Daniel Crawford. Era alguien que había vivido en él y aprendido lo peligrosos que eran sus cimientos. Y mientras el conductor arrancaba, la mente de Emily pasó del pasado al presente. Esas grietas que antes había ignorado ahora eran fisuras, y necesitaba descubrir su profundidad. El recuerdo de su matrimonio precoz persistió en la mente de Emily mucho después de salir del juzgado aquel día. Ya no era nostalgia, sino reconocimiento. Las grietas que antes había ignorado eran ahora aristas afiladas, y podía ver cómo la habían estado cortando todo el tiempo. Esas grietas se hicieron evidentes una tarde lluviosa de jueves, un año antes de que comenzara el juicio. Daniel había estado inusualmente distraído toda la semana, saliendo temprano para reuniones y regresando a casa mucho después de la meeting. Emily no era de las que se entrometen, pero el secretismo constante la carcomía. Esa noche, mientras Daniel se duchaba después de otra noche de trasnocho, entró en su oficina a buscar un bolígrafo. El cajón que abrió no estaba cerrado con llave. Dentro había una pila ordenada de sobres en extractos bancarios, informes de inversiones y algo más extraño en transferencias a cuentas en lugares que Emily apenas reconocía: en Belice, en Chipre, en las Islas Caimán. Las cantidades eran asombrosas, mucho más allá de las inversiones normales. Su corazón se aceleró al hojear las páginas. No se trataba de un asunto sencillo, se trataba de movimientos de dinero cuidadosamente ocultos, canalizados a través de nombres que desconocía. Antes de que pudiera rebuscar más, el sonido de la ducha cesó. Emily guardó rápidamente los documentos y regresó a la sala, intentando respirar con normalidad. Cuando apareció Daniel, perfectamente sereno, con su bata, se sirvió una copa como si nada, no pudo contenerlo. «Daniel, ¿dónde estabas esta noche?» Él la miró divertido. «Cena de negocios». «¿Por qué cenas de negocios? Ya has tenido 3 esta semana». «Y encontré en papeles en transferencias bancarias». «Daniel, ¿qué haces?» El cambio en su actitud fue instantáneo. Apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo serena. «Emily, estás dándole vueltas otra vez. Sabes que me ocupo de inversiones constantemente. No tienes que preocuparte por cada detalle». «Esto no parece así», insistió con voz temblorosa. «Estas no son transacciones normales». Dejó su vaso, se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Estás cansada? ¿Toda esta especulación? ¿Ves lo que te está haciendo? Te estás volviendo paranoica, Emily». Su tono era tranquilo, casi compasivo, pero había una firmeza en su interior. Manipulación. No era la primera vez, pero ahora le afectaba más. Cada vez que ella planteaba una preocupación, Daniel encontraba la manera de tergiversarla. Y cuanto más insistía ella, más insistía él en que se lo imaginaba. Pero ella sabía lo que había visto. A partir de esa noche,
Emily empezó a prestar más atención. Se dio cuenta de que el teléfono de Daniel siempre estaba boca abajo, que ciertas llamadas se atendían afuera, en voz baja, y que cada vez que preguntaba, siempre había una respuesta a la justa para parecer plausible, pero nunca la suficiente para ser verdad. La tensión entre ellos se intensificó, tácita pero constante. Daniel se volvió más atento, más cuidadoso, como si supiera que ella lo notaba. Emily a su vez se volvió más callada, sus preguntas menos directas, guardando sus sospechas para cuando pudiera demostrar lo que sabía en sus entrañas, porque en el fondo, Emily presentía algo peligroso. No se trataba solo de secretos financieros. Fuera lo que fuese, en lo que Daniel estuviera involucrado, no se trataba solo de negocios, y temía que fuera solo cuestión de tiempo antes de que esos secretos se volvieran en su contra. Emily había guardado silencio sobre sus sospechas durante meses, recopilando fragmentos de verdad que aún no podía reconstruir. Pero entonces, la vida cambió. En el momento en que la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosas, su mundo cambió, porque ahora tenía a alguien más a quien proteger. La reacción de Daniel fue apagada. Sonrió cuando ella se lo contó, la besó en la frente y dijo las palabras adecuadas, pero algo en sus ojos no coincidía. Era más cálculo que alegría, como si su embarazo fuera otro negocio que él tuviera que gestionar. Durante esos 9 meses, Daniel se mostró atento en todo lo que los demás podían percibir. En eventos sociales, su mano descansaba protectoramente en la parte baja de su espalda. Anunció la noticia con refinado orgullo. Pero en privado, había una distancia creciente, un muro invisible que Emily no podía escalar. El día que nació Lelis fue una mezcla de dolor, luz y emoción abrumadora. Emily recordó haber abrazado a su hija por primera vez, diminuta y perfecta, con su pequeño puño cerrándose instintivamente alrededor del dedo de Emily. En ese momento, nada más importó. Daniel llegó al hospital horas más tarde de lo previsto. En su excusa fue el trabajo. Se quedó de pie junto a la cama, miró a Lily un buen rato y luego sonrió levemente. «Es hermosa», dijo Ann, pero su voz carecía de calidez. Emily intentó atribuir esa frialdad al agotamiento o la conmoción. La distancia no se acortaba. Daniel era educado, cuidadoso, casi mecánico en sus interacciones con Lily. Nunca gritaba, nunca actuaba con crueldad, pero había cierta reserva, cierta formalidad, como si se estuviera conteniendo. Luego vinieron los comentarios. Él arreó mente. «No se parece a mí, ¿verdad?», dijo una noche, mientras observaba a Lily dormir en su cuna. Emily frunció el ceño. «Es una recién nacida, Daniel. Cambian cada día. Aún así, hay algo en sus ojos. No son del mismo tono que los míos». Su tono era despreocupado, pero sus palabras quedaron como humo. Al principio, Emily lo ignoró como un comentario extra. Pero los comentarios se hicieron más frecuentes, siempre sutiles, siempre en momentos de tranquilidad cuando no había nadie más. «Los bebés suelen heredar más del padre», decía en el desayuno. «Oh, es curioso». El médico no comentó nada sobre el parecido. No eran solo palabras. Su actitud empezó a cambiar de maneras que la inquietaban. Se volvió más controlador con sus movimientos, preguntándole dónde había estado, con quién había hablado. El mensaje tácito era claro. Estaba sembrando dudas, no solo en los demás, sino en su propia mente. Una noche, tras un comentario particularmente duro, Emily lo confrontó. «Daniel, ¿qué intentas decir?». La miró un buen rato, con expresión indescifrable. «Solo que esa verdad siempre sale a la luz, Emily. Y cuando lo hace, algunas vidas se desmoronan». Las palabras le provocaron un escalofrío. No era una acusación, sino una amenaza. No fuerte ni directa, pero sí lo suficientemente contundente como para silenciarla. Desde esa noche, Emily comprendió que la distancia de Daniel no era solo un desapego emocional. Su negación no se debía solo a Lily, sino a su deseo de controlarse. Entonces supo que esto ya no era solo un matrimonio en problema. Era un campo de batalla cuidadosamente preparado. Y Lily se había convertido en parte de la guerra. Emily aún no sabía hasta dónde llegaría Daniel. Pero sí sabía una cosa: Ansi ya estaba sentando las bases para borrar a su propia hija. Se estaba preparando para algo mucho mayor. Las semanas posteriores a las amenazas veladas de Daniel fueron tensas pero silenciosas, demasiado silenciosas. Mantuvo su encanto público, se hizo el esposo atento cuando otros lo observaban, y evitó la confrontación directa. Emily comenzó a preguntarse si la tormenta que sentía crecer en su pecho era solo suya. Luego llegó la carta. Era un sobre blanco impecable con un sello en relieve, de esas cartas que pesan incluso antes de abrirse. Emily dudó antes de deslizar el dedo por la solapa. Dentro, un texto legal impecable asestó un golpe más duro que cualquier argumento. Daniel había presentado una petición oficial ante el tribunal. Negaba la paternidad de Lilis. Las palabras se desdibujaron por un instante mientras sus manos temblaban. No era solo la negación, sino la afirmación subyacente. Daniel alegó que Emily lo había engañado,
que su única intención era asegurar su fortuna mediante un hijo falso, Emily se quedó sin aliento. Era más que humillación, era aniquilación. En teoría, en el frío lenguaje de la ley, estaba borrando a su hija y manchando su nombre de una forma difícil de deshacer. Su primer instinto fue la incredulidad. No era un malentendido, era un plan. Daniel lo había preparado. Había planeado que el mundo la viera como una mentirosa. Se hundió en una silla, con los papeles temblando en sus manos. Larissa Tenue de Lily llegó desde la habitación contigua, inocente e inconsciente de la sombra que acababa de proyectarse sobre sus vidas. La humillación la quemaba, pero en el fondo había algo más en determinación. Daniel contaba con su silencio. Quería que estuviera demasiado conmocionada, demasiado avergonzada, para que no se defendiera. Pero había subestimado lo único más fuerte que su intimidación. Su instinto de proteger a su hija. Emily sabía que no podía luchar sola contra Daniel. En su influencia llegaba a todos los rincones de su mundo. Necesitaba a alguien externo, alguien que supiera cómo sortear el tipo de peligro en el que operaba Daniel. Fue entonces cuando pensó en Harper, en el detective. Lucas Harper había sido amigo suyo desde años antes de conocer a Daniel, un hombre que una vez le advirtió, con delicadeza, que no se acercara demasiado a alguien como Crawford. En aquel entonces no le hizo caso. Pero ahora Harper podría ser la única persona en quien podía confiar. Emily esperó hasta la noche. Cuando Lily ya dormía, antes de llamar, le temblaba la voz al explicar lo sucedido. Harper escuchó en silencio y luego dijo: «Emily, creo que hiciste bien en llamarme. No se trata solo de paternidad. Daniel está jugando un juego más grande, y tenemos que averiguarlo antes de que sea demasiado tarde». Las palabras la invadieron como una promesa. Sabía que meterse en esta lucha significaba adentrarse en territorio peligroso. Pero también sabía que no tenía otra opción, porque si Daniel estaba dispuesto a borrar a su propia hija, por el bien del control, ¿quién sabe qué más estaría dispuesto a destruir? La noche después de la llamada de Harper, Emily durmió intranquilamente. Cada crujido de la casa, cada leve sonido fuera de la ventana, le aceleraba el corazón. Había vivido con Daniel durante años, pero solo ahora se daba cuenta de lo poco que sabía realmente de él. Harper trabajaba en silencio y con cuidado. Conocía el alcance de Daniel, y la discreción era clave. A los pocos días le envió un mensaje a Emily: «Necesito hablar, no por teléfono». Se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, un lugar alejado de los restaurantes refinados que Daniel prefería. Harper llegó con una chaqueta desgastada y expresión seria. «Emily», dijo, sentándose en la mesa frente a ella, «he empezado a investigar a tu marido. Lo que estoy descubriendo no es solo cuestión de dinero». A Emily se le encogió el estómago. «¿Qué quieres decir?». Harper se acercó. «El nombre de Daniel está vinculado a varias empresas. La mayor parte de su patrimonio se canaliza a través de cuentas en el extranjero, en Belice, Caimán, Singapur. Eso por sí solo podría ser cuestionable, pero hay más. Estas cuentas están vinculadas a individuos señalados en investigaciones. The Fraud Grants Frauds». Sintió que se le aceleraba el pulso. «Fraude, si hay algo más». Harper dudó, como si dudara si contárselo o no. Hace años, había una mujer, se llamaba Cassandra Wells. Era cercana a Daniel. En público solo era una socia. En privado, eran más que eso. Emily sintió un peso frío en el pecho. ¿Una amante? Harper asintió lentamente. «Desapareció». No hubo investigación oficial, ni cuerpo, ni nada. Un día estaba en su vida. Al siguiente se había ido. Quienes la conocieron dicen que se fue abruptamente por motivos personales, pero sus cuentas fueron vaciadas justo antes de que desapareciera. Emily se agarró al borde de la mesa. «¿Estás diciendo que Daniel?» «Digo que Cassandra tenía acceso a información que podría arruinarlo. Y luego desapareció. Ahora lo estás llevando a juicio por algo que podría dañar su reputación. ¿Ves el patrón?». La sala pareció inclinarse ligeramente. Emily sí había sospechado que Daniel guardaba secretos, pero esto era más oscuro de lo que imaginaba. Las cuentas en el extranjero podían justificarse. Una amante podía ser descartada como un escándalo. Pero que alguien desapareciera, eso era algo completamente distinto. La voz de Harper era firme. «Emily, ten cuidado. Si Daniel se siente acorralado, podrías convertirte en otro problema que deba resolver». Tragó saliva con dificultad, con la mente acelerada. Cada momento que había pasado a solas con él se repetía en su mente, ahora teñido de inquietud. Los comentarios controladores, las amenazas veladas, la forma en que él podía sonreír en público mientras apretaba el nudo en privado. «¿Qué hago?», preguntó en voz baja. Harper deslizó una pequeña carpeta sobre la mesa. «Por ahora, no te desanimes. Haz como si nada hubiera cambiado. Seguiré investigando». «Pero Emily, tienes que entender que su fortuna no se basa en el éxito. Se basa en el engaño. Y el engaño no sobrevive a la luz del día.
Emily miró la carpeta con la mano temblorosa al acercarla. Dentro había copias de documentos, extractos bancarios, registros de empresas y una fotografía de una mujer sonriente, que supuso que era Cassandra. Sintió una opresión en el pecho. Al salir del café el aire se sentía más denso. La ciudad, de alguna manera, más nítida. Daniel Crawford no era solo un esposo que negaba la paternidad. Era un hombre que había enterrado verdades tan profundamente que destrozaba a cualquiera que las desenterrara, y Emily acababa de empezar a indagar. El juzgado se sentía más frío de lo que recordaba. Quizás eran sus propios nervios, o quizás el peso de lo que Harper había descubierto sobre Daniel. Cuentas en el extranjero, fraude y una amante desaparecida, en todo le daba vueltas en la cabeza al cruzar las pesadas puertas. Con la pequeña mano de Lily en la suya, los reporteros esperaban afuera como buitres, con las cámaras disparando a toda velocidad. Emily mantuvo la cabeza agachada, protegiendo a Lelis de los flashes. No se trataba de publicidad, se trataba de la verdad, una verdad que Daniel estaba decidido a enterrar. Dentro, Daniel ya estaba sentado a la mesa de la defensa, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, irradiaba control con una confianza inquebrantable. Su abogado, Vincent Hale, estaba a su lado hojeando un fajo de papeles. Daniel no miró a Emily. Ella se dio cuenta de que eso era deliberado. El juez entró y abrió la sesión. «Señor Crawford, ¿mantiene su postura de negar la paternidad?» Daniel se levantó con suavidad. «Sí, señoría, no soy el padre del niño en cuestión». Su voz tenía la misma cadencia tranquila y ensayada. De antes, Vincent Hale dio un paso al frente, presentando documentos ante el tribunal. «Tenemos aquí los resultados de las pruebas de ADN que indican claramente que el señor Crawford no tiene parentesco biológico con la menor Lily Crawford». Habló con mesurada seguridad, colocando las páginas cuidadosamente encuadernadas ante el juez. El corazón de Emily latía con fuerza. Sabía que esos resultados estaban manipulados. Harper le había advertido que los recursos de Daniel podían inventar casi cualquier cosa, pero los hechos eran turbios en el mundo de Daniel. La percepción era lo que mejor controlaba. El juez hojeó los documentos con el ceño fruncido. «Señora Crawford, ¿tiene alguna respuesta a estos resultados?» Emily se puso de pie, con las piernas temblorosas. «Su señoría, estas pruebas han sido manipuladas. Mi esposo tiene influencias que yo no puedo alcanzar, pero le aseguro que este es su hijo». Daniel dejó escapar una risa silenciosa y despectiva, sacudiendo la cabeza ligeramente como si sintiera lástima por su desesperación. Emily respiró hondo para tranquilizarse. Se agachó y levantó a Lily en brazos. La pequeña se aferró a ella, sus grandes ojos marrones escudriñando los rostros desconocidos en la sala. Un cambio recorrió la sala. La mirada de Lily se desvió hacia Daniel, y por un instante la fachada de seguridad de Daniel flaqueó. El parecido era innegable en la misma forma de los ojos, la misma inclinación de la barbilla. Un murmullo recorrió la galería. Emily dio un paso al frente. «Señoría, no necesito documentos manipulados para demostrar lo que todos en esta sala pueden ver». El abogado de Daniel protestó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Lily, tan claramente hija de su padre, quedó grabada en la mente de todos los presentes en la sala. El juez levantó la mano para pedir silencio. Su expresión permaneció neutral, pero su tono cambió. «Necesitaré tiempo para revisar las pruebas presentadas y determinar la validez de estas afirmaciones. Hasta entonces, el fallo se pospone». El mazo cayó, pero la tensión no disminuyó. El abogado de Daniel le susurró algo cortante al oído, pero la mirada de Daniel estaba fija en Emily, no con amor, ni siquiera con ira, sino con cálculo. Emily abrazó a Lelis con fuerza mientras se daba la vuelta para irse. No se sentía victoriosa, solo más segura de que esta lucha estaba lejos de terminar. Daniel no era un hombre que se rindiera, era un hombre que contraatacaba. Al salir al pasillo, Harper la esperaba, apoyado tranquilamente contra la pared. Su voz era baja. «Lo has desconcertado. No está acostumbrado a ceder terreno en público». Emily miró por encima del hombro hacia las puertas de la sala. «Aturdirlo no basta. Necesitamos pruebas que no se puedan ocultar». Harper apretó la mandíbula. «Entonces, indagamos más a fondo, y creo que sé exactamente por dónde empezar». Supas. Las palabras de Harper se quedaron grabadas en la mente de Emily al salir del juzgado. «Indagamos más a fondo, y creo que sé exactamente por dónde empezar». En su pasado, unos días después, Harper llamó. Su tono era mesurado, pero Emily percibió la fuerza de sus palabras. «He estado siguiendo una pista, Emily, y me lleva a alguien llamada Cassandra Wells». Al principio el nombre no le decía nada. «¿Quién es ella?» «La examante de Daniel», dijo Harper. «Desapareció hace unos 5 años, sin explicación pública, sin investigación. Un día estaba en su círculo, al siguiente se había ido. Pero su repentina salida no fue limpia.
Sus cuentas quedaron vacías. Dejó un alquiler a medio pagar, cartas sin abrir, y el momento hizo una pausa. El momento coincide con uno de los mayores cambios financieros de Daniel. El dinero se trasladó al extranjero casi al mismo tiempo que ella desapareció. A Emily se le revolvió el estómago. No era solo que Daniel le hubiera sido infiel, lo sospechaba desde hacía tiempo. Era que cada aspecto de su vida parecía estar ligado a secretos que terminaban abruptamente. ¿Crees que ella es? Emily dudó, con la voz temblorosa. No lo sé, admitió Harper. Pero sí sé que no se fue por sus propios medios. ¿Y si Daniel estaba dispuesto a borrarla? Emily, vale la pena preguntarse de qué es capaz ahora. Emily se recostó, procesando sus palabras. Imaginó las expresiones calculadas de Daniel, su voz firme en el tribunal. ¿Cómo podía negar a su propio hijo sin un atisbo de culpa? Si podía hacer eso en público, ¿qué podría hacer en privado? La investigación de Harper continuó en silencio. Visitó el antiguo edificio de apartamentos de Cassandra y habló con el casero. El hombre la recordaba inteligente, segura de sí misma, siempre bien vestida. Dejó de pagar el alquiler un mes. Simplemente desapareció. Dejó su ropa, sus cosas. Parecía que hubiera querido volver, pero nunca lo hizo. Ese detalle le quedó grabado a Harper, y cuando se lo contó a Emily la dejó helada. Daniel no se limita a evadir los problemas, dijo Harper con gravedad. Se asegura de que no puedan seguirlo. Emily intentó apartar la imagen, pero el pensamiento de la repentina desaparición de Cassandra empezó a convertirse en algo más pesado, a miedo. Durante años, creyó entender la crueldad de Daniel como palabras frías, manipulación y humillación pública. Ahora comprendía que podría haber algo más, mucho más. Esa noche, tarde, Emily se sentó junto a la cuna de Lily y, observando a su hija dormir, pensó en Cassandra. Una mujer que, como ella, debió creer alguna vez que podía con Daniel Crawford. Una mujer que se había equivocado. La línea entre la traición y el peligro era más delgada de lo que Emily creía. Y ella estaba justo en ella. A la mañana siguiente, Harper volvió a llamar. Emily, creo que he descubierto algo más. Cassandra no era solo un amante. Tenía acceso a sus cuentas privadas, cuentas que podrían demostrar fraude. Sí, con desenmascararlo. Eso podría explicarlo todo. A Emily se le encogió el pecho. No se trataba solo de dinero. Se trataba de sobrevivir. Y al colgar, un pensamiento resonó en su mente. En sí, Cassandra se había convertido en una amenaza para Daniel. Emily, armada con conocimiento y una batalla legal, podría ser la siguiente. Cuanto más sabía Emily sobre Cassandra, más se sentía el silencio en torno a su desaparición como una advertencia. Las palabras de Harper, se asegura de que los problemas no lo persigan, resonaban en su cabeza cada día que pasaba. Daniel había estado especialmente tenso desde la última sesión judicial. Se movía por la casa como una nube de tormenta, silencioso pero con energía, con el teléfono pegado a la mano. Una noche, mientras estaba en su oficina, recibió una llamada en el segundo teléfono que a menudo olvidaba que ella conocía. Vibró en la encimera de la cocina, y la pantalla se iluminó con un nombre que ella no reconoció en Víctor. Emily se quedó paralizada. La llamada terminó a los pocos segundos, pero la curiosidad la atrajo. Daniel nunca dejaba sus teléfonos. Lo contestó, con la única intención de echar un vistazo al registro de llamadas, cuando notó algo más en una nota de voz recién guardada, con fecha y hora de apenas una hora. Se quedó sin aliento. Daniel rara vez usaba notas de voz. Su pulgar flotó y luego golpeó. Se oyó una especie de estática antes de que se oyeran las voces. La voz de Daniel era inconfundible, tranquila, pero con un matiz de frustración. Te lo dije, ya está. Todo arreglado. A las cuentas están limpias. No hay rastro que me lleve hasta mí. Otra voz, más baja, respondió, y la mujer, una pausa. Luego la voz de Daniel, ahora más baja, se estaba convirtiendo en un lastre. No dejó cabos sueltos. A Emily se le enfrió el estómago. Las voces continuaron, pasando a una conversación sobre transacciones financieras, transferencias internacionales, documentos falsificados, nombres que no reconoció. Era el tipo de conversación sobre el que Harper le había estado advirtiendo. El tipo de evidencia que la gente no podía justificar, pero fue la manera casual en que Daniel habló de la mujer. Sea así con seguridad, Cassandra, lo que le provocó escalofríos. Le temblaba la mano al detener la grabación. La repitió, esta vez escuchando cada palabra, con la mente acelerada. Esto no era solo una prueba de fraude. Era algo más siniestro, algo que insinuaba exactamente lo que podría haberle sucedido a Cassandra, y lo que podría sucederle a cualquiera que lo traicionara. Transfirió la grabación a una carpeta segura en su teléfono, y luego envió una copia a un correo electrónico oculto que Harper le había dado para cualquier cosa urgente. Cada segundo parecía peligroso. Si Daniel se daba cuenta de que había accedido a su teléfono,
No podría fingir que todo estaba bien. Esa noche, apenas podía mirarlo desde el otro lado de la mesa. Daniel, con su habitual serenidad, hablaba de las próximas reuniones de negocios, con la voz suave y la sonrisa pulida. Pero Emily ahora percibía algo más: la fría determinación de un hombre que no cometía errores y que no los perdonaba en los demás. Después de que Lily se durmió, Emily le envió un mensaje a Harper. «Tengo algo. Es importante». Su respuesta llegó rápido. «No envíes nada más por mensaje. Nos vemos mañana». Un lugar seguro. Emily guardó su teléfono, con el pulso acelerado. Tenía la evidencia que podría desmantelar el imperio de Daniel, pero sostenerla era como sostener un cable de alta tensión. Un movimiento en falso y podría quemarla. Revisó a Lily antes de acostarse, observando a su hija dormir plácidamente. Su instinto le gritaba que el peligro se acercaba. Daniel no era solo un mentiroso, no era solo un corrupto. Era Anon, capaz de hacer desaparecer a la gente. Y ahora Emily tenía una prueba que podía derribarlo todo. Ann comenta: «Y dime, si pudieras describir esta historia en una palabra, ¿cuál sería?».